esa palabra que el Señor dio a nuestro hermano José Manuel, podamos prestar atención, hermano. Presta atención a cada una de las palabras que el Señor trae a nuestra vida. Amén. Así que le voy a invitar a que se ponga a sus pies para poder orar por esa palabra que el Señor trae a nuestra vida, sobre sus pies. Amén. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por este día, gracias porque eres bueno, porque maravillosa es tu presencia, Señor. Gracias te damos por la vida de nuestro hermano José Manuel, Señor. Gracias, Señor, porque es el vaso, Señor, que usted, mi Dios, utiliza el día de hoy, Señor, para traer su palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, que colocaste en su corazón, Señor, sea dando fruto a nuestras vidas, Señor. Que podamos prestar atención a cada una de ellas, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice, Señor, los corazones, Señor, que estamos aquí dispuestos a escuchar tu palabra, a poder obedecerla, a poder compartirla, a poder llevarla a los demás, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que esta palabra, Señor, no quede vacía, Padre Celestial. Te lo pedimos, mi Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria al Señor. Hermanos, yo espero que usted no se haya aburrido de mí ya tan pronto. Y les voy a pedir que me tengan un poco más de paciencia por una hora que me ha dado el pastor para dar este mensaje. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hermanos, es un placer de nuevo poder compartir una palabra del Señor con la iglesia. Gracias damos a Dios por este privilegio, esta honra también de que podamos llevar la palabra del Dios Todopoderoso a cada uno de nosotros. Antes de comenzar, yo quiero que nos pongamos de pie y le pido que usted me acompañe también en la lectura del libro de Éxodo, capítulo 3. Y vamos a estar leyendo hasta el versículo 11. Yo quiero hoy hacer una dinámica, algo diferente. Y yo quiero que leamos de la siguiente manera. Yo voy a leer los versículos impares y ustedes los pares. O sea, yo voy a leer el versículo 1, ustedes luego leen el versículo 2, el 3 yo y así en lo adelante. Amén, hagamos así. Cuando todos estén listos. Amén. Dice así, llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Joreb, monte de Dios. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿qué causa la zarza no se quema? ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Hasta aquí tendremos la lectura. Vamos a orar conforme a esta palabra. Gracias, amado Dios. Te damos, Señor, por tu palabra, Dios mío. Gracias, Padre, porque ella nos edifica, Señor. Alumbra nuestro camino, Señor. Hoy queremos, Señor mío, Padre, honrarte, Señor, con ella, Dios mío, Padre, como tú has honrado, Señor mío,
Padre, a cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, amado. Te damos por esta palabra, Señor. Habla a nuestros corazones hoy, Señor. Dirige, Padre, nuestros pensamientos, Señor, a toda obediencia a Cristo Jesús, Dios mío. Padre, que salgamos, Señor, hoy diferentes, Señor mío. Padre, edificados, Señor, en ella, Dios mío. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Hermanos, yo quise traerles hoy este fragmento de esta palabra, la cual se titula El llamamiento de Moisés. Porque hay algo muy importante en este pequeño fragmento. No solamente aquí vemos que Moisés se encuentra con Dios en aquel monte de Joreb y viendo la manifestación de su gloria, envuelto en una zarza ardiente que no se apagaba, en la cual se acercó y viendo que Dios se manifestó delante de él como a ningún otro en la historia, según la propia Biblia, vemos algo muy importante, y es que Dios le da un llamamiento a Moisés y le dice que él va a ser aquel que él va a enviar a liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Y lo más importante de todos, o lo más que nos llama la atención en este versículo, en este conjunto de versículos, es la reacción de Moisés. Y vemos ya en este versículo 11, en lo último que leímos, cómo Moisés reacciona a tamaño llamamiento. Dice Moisés, y dijo, o se preguntó, y le dijo a Dios quién era él para hacer él tal cosa. En el capítulo 3 en adelante vemos que una vez más Moisés, y le invito a que lo lea en lo adelante, Moisés solamente empieza a dar excusas contra esto. Empieza a decir quién soy yo para hacer esto. Si yo soy un hombre de lento hablar, de mal vocabulario, no tengo expresión, soy tartamudo, soy gago. Y así empezó a mostrarse tal como él se valoraba, como él pensaba que era y con las limitaciones que tenía. Para esta altura Moisés tenía 80 años. Imaginemos ahora nosotros cada uno con 80 años, sin poder ni siquiera levantar un brazo, que se nos aparezca a Dios con un llamamiento como este, a decirnos que vamos a ser los libertadores de su pueblo y que iremos a una tierra de la cual salimos huyendo en un principio y en la que éramos un día o teníamos una posición importante como era Moisés, el cual fue un príncipe de Egipto en su momento. Yo realmente me pongo como humano en el lugar del Moisés que está llamando Dios en ese momento. Y lo comparo muchas veces con momentos en los cuales estoy viviendo, por los cuales estoy pasando actualmente. Y entiendo, como les decía, a ese Moisés como ser humano, cuando está delante de la gloria de ese Dios perfecto, que se mostró delante de él y al cual hizo un llamamiento que en la que quizás muchos de nosotros no nos sintamos dignos o simplemente capaces de acometerlo. Delante de esa gloria, de ese Dios perfecto, cuán pequeños nos sentiríamos nosotros delante de tamaña tarea. Y quizás yo pregunte hoy, delante de todos ustedes, pregunte hoy quién respondería o qué responderían ustedes a este llamado. Algunos valientes dirán, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y otros dirán, como el mismo Moisés en ese tiempo, ¿quién soy yo para que tú me envíes? Ahora yo quiero hacer una pregunta a la audiencia, a la iglesia. ¿Qué responderían ustedes? Levanta la mano, ¿quién diría, heme aquí, Señor, envíame a mí? Gloria al Señor, tengo 2 valientes aquí, 3, 4, 5, 6. Hermano, me regocijo por ustedes porque realmente se necesita valentía para responder a tamaño llamado. Pero sin embargo, yo voy a ser sincero con usted y voy a hablarle a cara descubierta. Yo probablemente diría, como Moisés, ¿quién soy yo para enviarme a tal tarea? Hermanos, y esto no viene de la nada. Simplemente, como humanos, podemos sentir que nosotros tenemos carencias, tenemos dificultades, tenemos limitaciones para hacer cualquier cosa. Y te confieso verdaderamente que cuando veo a Moisés o leo este versículo tratando de huir por cualquier lado con todas sus excusas, de que no podía hablar bien, de que era anciano, que era torpe, que era prácticamente inútil para lo que Dios lo estaba llamando, yo no dejo nunca de identificarme con esto. Realmente me llama la atención esto, porque cuando pienso en lo que me viene por delante en estos momentos, en la vida, en las situaciones que estoy llevando, realmente me siento muchas veces como Moisés, incapaz quizás de acometer la tarea que se me presenta por delante. Yo realmente llevo meses luchando con esos pensamientos como los de Moisés, pensamientos que quizás no sean para responder un llamado de Dios, porque gracias a Dios y a Cristo Jesús he respondido un llamado diferente que me lleva a una vida eterna. Pero aquí Moisés nos está llamando
a esa vida eterna como tal si no se le está llamando a un proceso difícil y acometedor. Cuando me toca enfrentarme a obstáculos como se enfrentó Moisés en ese tiempo, solamente y muchas veces me siento que no estoy a la altura. Yo realmente llevo muchos meses sin empleo, sin trabajo, y tengo que hacer una tarea específica, y es buscar y encontrar un trabajo. Y a pesar de que, sinceramente, no he hecho ni 2 entrevistas, no puedo evitar de que me llegue a la cabeza pensamientos de que no soy lo verdaderamente bueno para tener un trabajo de la talla que debería tener o que quizás debería aspirar. No puedo dejar de pensar de que, por ejemplo, si quiero buscar un trabajo en una empresa alemana, no hablo bien alemán, o si quisiera ir a una empresa internacional, no tengo suficientemente un inglés bueno para mostrarme, y al final, buscando por aquí y por allá, no me hallo suficiente bueno para nada. Literalmente, tengo esos pensamientos de derrota. Imagínense ustedes sentirse de esa manera. Principalmente, al final, mi conclusión, creyéndome ni bueno para esto, ni bueno para aquello, literalmente, muchas veces nos sentimos y me siento como inservible o que no sirvo para nada. Hermanos, quizás esto no solamente me pase a mí, porque quizás haya muchos de ustedes que hayan practicado, estudiado por años una profesión, tengan máster, doctorados, hayan tenido empresa, éxitos en muchos años atrás, y realmente Dios nos ha puesto a prueba cuando hemos venido a esta tierra, donde literalmente no podemos decir muchas veces ni media oración o una frase con coherencia, o nos sentimos verdaderamente humillados cuando no podemos ir a defendernos delante de nadie a pesar de nuestros conocimientos, a pesar de que tengamos habilidades, de que tengamos valor en sí. Muchas veces somos menospreciados por este mundo y nos sentimos como que no valemos literalmente nada. Nos sentimos muchas veces analfabetos cuando tengamos incluso estudios, simplemente parecemos que no podemos ni escribir, ni hablar o tartamudear quizás en este idioma tan difícil. Nos sentimos quizás verdaderamente inútiles e incapaces y finalmente terminamos yendo por el camino más difícil, que es el camino de las excusas o el camino de tomar lo sencillo y por donde muchas veces nuestros dones ni siquiera van a ser puestos a prueba. Yo realmente para este mensaje he estado pensando mucho en esto y en la pregunta de Moisés: ¿quién soy yo para llegar a una empresa, a Siemens, a IBM, a Microsoft y decir yo quiero tener un trabajo aquí y lo voy a lograr? Descubrí que muchas veces cuando pienso de esa manera y me hallo lo suficientemente inútil para cualquiera de estas cosas, por una cosa o la otra, descubrí, meditando en esto, que tengo un síndrome, y es el síndrome del impostor. Y yo no quiero que usted hoy se alarme y diga, está enfermo el hermano José Manuel, bájenlo de ahí. No está apto para predicar, sino que en sí titulé este mensaje de esta manera, principalmente, aunque creo que en el póster se recortó la parte del nombre de quién soy yo. El síndrome del impostor es la segunda parte, quizás tengamos otro mensaje acerca de estas cosas. El centro es la pregunta de Moisés: ¿quién soy yo para? Les traigo este mensaje y quizás es porque Dios realmente ha puesto en mi corazón el tener este sentir, y también hoy estemos muchos de nosotros padeciendo de esto. Por tanto, este mensaje es para mí y es para ti. Muchas veces, a veces, llego hasta esta posición cuando muchos piensan que ya uno viene con un mensaje preparado, literalmente uno viene a este lugar a predicarse a sí mismo. Yo creo que Dios tiene hoy algo para decirnos hoy. Y quizás usted interprete este mensaje quizás como un poco emocional, y realmente quizás sea un poco emocional. Le digo que yo me adelanté y lloré en mi casa cuando estaba terminando el mensaje. Por tanto, no quiero detenerme mucho hoy, ni quiero que se me haga un nudo en la garganta, aunque muchas veces por mi propia habla me afecta mucho la voz, los mensajes largos. Pero quiero que hoy tengamos este foco. No que nos vayamos emocionados, ni nos vayamos de aquí con un corazón quebrado, ni lloroso, sino que llegue la palabra de Dios y lo que tiene Dios para decirnos cuando nos enfrentamos realmente a este síndrome del impostor. Y vamos a aclarar ahora qué es ese síndrome del impostor. El síndrome del impostor, también conocido como fenómeno del impostor o impostorismo, es una experiencia psicológica en la que una persona sufre sentimientos de fraude intelectual y o profesional. Una fuente la define como la experiencia subjetiva de duda percibida sobre las propias capacidades y logros en comparación con los de los demás,
a pesar de la evidencia que sugiere lo contrario. Aquellos que sufren el síndrome del impostor a menudo dudan de sus habilidades, talentos y logros y pueden tener un miedo persistente internalizado de ser expuestos como fraudes. A pesar de la evidencia externa de su competencia, quienes experimentan este fenómeno no creen que merezcan su éxito o su suerte. También piensen que están siendo engañados o engañando a los demás porque se sienten que no son tan inteligentes como aparentan. El fenómeno del impostor se estudia como una reacción a determinados estímulos y acontecimientos. Es una experiencia que tiene una persona y no un trastorno mental. Quiere decir que si pasamos por esto no es que estamos enfermos ni que tenemos que ir a un psiquiatra ni a vernos con un doctor, sino de que es una propia reacción como seres humanos a una situación determinada y puntual. Quiere decir que no estamos enfermos en principio, pero que sí debemos saber cuándo realmente nos sentimos como impostores, a pesar de que nuestra propia realidad dice otra cosa. Sin duda alguna, muchas veces nos sentimos impostores con nuestra propia identidad, no solo porque pensamos que muchas veces no podemos lograr algo, como un caso de un trabajo, sino también en ciertos aspectos, porque en nuestro entorno también actúan fuerzas políticas y manifestaciones que nos dicen también o nos inducen el propio síndrome del impostor. Por ejemplo, usted va a 20 empresas y en todas las empresas lo rechazaron. Y usted dice, bueno, tiene que haber un problema conmigo. ¿Qué me pasa a mí? Que nadie me acepta. No hablo bien alemán, no hablo bien inglés, no tengo estudios, no tengo esto, no tengo lo otro. Y esto hace que empiece a surgir en usted y dirá, yo soy un impostor, yo soy un impostor. Tengo máster, tengo de todo, tengo doctorado, pero delante de todo lo que me está diciendo el mundo que yo soy, o por lo que el mundo me valora, estoy sintiendo de que realmente no sirvo para nada. Hay algo mal conmigo. Y esto, precisamente, es como Moisés se sintió delante de Dios. Él se veía a sí mismo como un pastor de 80 años en el medio de una montaña, inservible. Todo el mundo decía, bueno, ese anciano que está ahí solamente le queda pastorear sus ovejas y vivir con su mujer los últimos días de su vida. Sin embargo, Dios se le aparece a ese hombre y lo llama a un propósito mucho mayor. Hermanos, Moisés no fue el único que pasó por esto y la cual Dios se le acercó. Vamos a leer también a personas que Dios llamó también con un llamamiento difícil y que quizás también tuvieron ese síndrome del impostor. Quiero que usted me acompañe también a Jueces, capítulo 6, versículo 11 al 15. Vamos a leer ahí. Dice así, Jueces, capítulo 6, versículo del 11 al 15. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de los madianitas. Mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Aquí vemos otro llamamiento, es el llamamiento de Gedeón. Nuevamente se trata de escurrir con excusa. Él dice, pese a que Dios le había dicho, tú vas con mi poder y yo estando contigo a hacer lo que te voy a mandar a hacer, a pelear contra los madianitas. Entonces él le dice, Señor, ¿con qué salvaré yo a Israel? Yo no tengo ni un palo para darle un palazo a un madianita. No tengo fuerza. He aquí que mi familia es pobre, no tenemos ni para comprar una espada. Probablemente, y yo soy el menor de la casa de mi padre. En importancia, yo soy el último. He aquí nuevamente la excusa y el síndrome del impostor, cuando Dios antemano ya le ha dado a él una identidad. Dios también llamó a alguien más. Vamos a leer en Jeremías capítulo 1, versículo de 4 al 6. Y ya sabemos que Dios está llamando aquí al profeta Jeremías.
Dice el profeta Jeremías en su propia palabra, dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Jeremías hablando de él: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y Dios llamó, como vemos, a otras personas como Moisés, pero se topaba siempre con personas que mostraban siempre sus limitaciones antes de ni siquiera pensar en el llamado que Dios le estaba haciendo y lo que Dios le estaba diciendo. Vemos que Dios le dice a Jeremías: antes que te formaras en el vientre de tu madre yo te conocí y te santifiqué, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Le está diciendo literalmente: yo te he dado una identidad antes de que tú hubieras nacido, y tú me hablas a mí diciéndome que eres un niño. Dios llamó a otros como Moisés, llamó a Jeremías, llamó a Gedeón, pero siempre se topaba con personas que se sentían impostores ante la tarea que Dios le había puesto por delante. Porque sí, las palabras y las actividades, los retos, todo eso suena muchas veces a locura y suena a susto, y nos sabe de tal manera en nuestra boca. Con 80 años decirle a Moisés: ve allá a Egipto, preséntate delante del faraón, saca a un pueblo que es casi 1 millón de personas de ahí y llévalo a una tierra prometida donde tú no sabes ni qué va a haber. Literalmente Moisés dijo: bueno, Señor, la excusa más tonta que puso fue que no sé hablar. Hermano, usted hubiera puesto 1 millón más de excusas: que no puede caminar, que Egipto está muy lejos, que por ahí no puedo pasar, que cómo cruzo el mar, que cómo me hago, y después que le digo al faraón y qué voy a hacerle. Pero ante eso Dios le había prometido: yo voy a estar contigo. Y una vez más Moisés seguía poniendo excusas y excusas y excusas, y Dios le está diciendo: mira el poder que yo estoy manifestando en ti, mete la mano, sácala con lepra, vuélvela a meter, sácala sanada, la vara que tú tienes, vas a hacer milagros con ella. Dios está respaldando a una persona que solamente sabe poner excusas porque se siente como un impostor delante de Dios. Entonces, claro que muchas veces somos impostores. Y usted se dice: bueno, ¿por qué soy impostor? Y bueno, usted sabe que muchas veces que incluso usted tendrá limitaciones para hacer todas esas cosas. Y usted realmente quizás tenga razón y sea un impostor muchas veces. Pero lo que cambia aquí es que Dios nos está diciendo muchas más cosas. Hay siempre una respuesta de Dios para cuando nos creemos impostores o nos presentamos como tal. Y muchas veces Dios nos dice: sí, eres un impostor, pero yo voy a hacer algo más. Y Dios respondió a cada una de esas preguntas. Vemos que los tres respondieron con preguntas. ¿Quién soy yo para ir a Egipto, a donde está el faraón? Señor, yo soy un niño. ¿Cómo voy a hacer? ¿Y cómo quieres cómo quieres tú que haga yo para pelearme con esos madianitas cuando yo no tengo ni un medio, cuando no tengo nada y soy el último de mi casa? A Moisés Dios le respondió, Éxodo 3, versículo 12, justo después de donde terminamos, y le dijo, él le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto el pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Hermano, Moisés no se había ido de ese lugar y ya Dios le estaba diciendo a dónde iba a llegar. Gloria al Señor. Hermano, a Gedeón Dios le respondió, Jueces 6, 16. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Obviamente Gedeón no se había movido, no había hecho nada, y Dios le estaba diciendo que iba a derrotar a los madianitas. A Jeremías le respondió, versículo 7, y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y para plantar. Hermanos, poderoso mensaje que Dios le está dando a estas personas. No se habían movido ni un solo dedo, solamente habían puesto excusas. No había pasado un día, no había pasado una prueba, no ha pasado una entrevista, no ha pasado un proceso, no ha pasado un despido, y ya estamos declarando que no podemos. Y Dios nos está diciendo: tú vas a poder, porque yo lo voy a permitir. Hermanos, Dios nos da, gloria al Señor. Dios responde, hermanos. Dios le respondió a estos tres que preguntaron que quién eran ellos. Dios es el único que quita el impostorismo. Cuando Dios llama,
no llama a los que más saben, no llama a los que hablan 4 idiomas, ni a los fuertes, ni a los capaces, ni a los que tienen máster, ni a doctorados. Hermanos, eso es una visión distorsionada del mundo, donde el mundo piensa que verdaderamente encontrando a aquellos que son capaces, los fuertes, los sabios, aquellos que piensan que pueden llegar al tope, aquellos que piensan que pueden lograr todas las cosas por conocimiento, porque piensan que Dios le ha dado dones con los cuales pueden explotar. Dios nos está diciendo otra cosa. El apóstol Juan decía algo muy importante para nosotros. 1 Corintios capítulo 1, versículo 20. Decía Pablo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, no porque los judíos piden señales y los griegos buscan la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues, mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Hermanos, Dios nos está diciendo algo muy importante aquí. Le decía, Dios quita el impostorismo. Cuando venimos con estos pensamientos delante de Dios, Dios nos está diciendo de que a pesar de que tú te creas con un nombre, una identidad, Dios tiene para ti una identidad diferente. Se lo dijo a Jeremías, antes de que tú nacieras, ya yo te había dado una identidad y te había mandado incluso a ser profeta ante de las naciones. Entonces, cuando vengan pensamientos de impostoridad en nuestra cabeza, entendamos que los que estamos en Cristo somos una... Hermano, hay que leer la palabra, Señor. Los que estamos en Cristo, nueva criatura somos. No nos definen ni los currículos, ni las entrevistas, ni los trabajos, ni los despidos, ni mucho menos las opiniones de los hombres. Tenemos una identidad que nos dio aquel que nos llamó. Por tanto, es fundamental que sepamos quiénes somos en Cristo Jesús. El síndrome del impostor no es una enfermedad pasajera, sino, vamos a decir, una falta de identidad o un breve lapso en nuestra propia identidad, en la cual tenemos que estar clara en estos tiempos de quiénes somos, no para el mundo, no por currículos ni cualquier otra cosa, sino lo que somos en Cristo Jesús. Y quiero solamente recordarte, porque vale en este mensaje que recordemos quiénes somos en Cristo Jesús. Yo he seleccionado varias partes de la palabra donde esto me lo confirma. No voy a estar todo el tiempo mencionando porque si no, no nos vamos a ir de aquí, pero es importante que lo sepamos, hermanos. Eso es tema fundamental, incluso de nuestro propio discipulado. Que sepamos lo que somos en Cristo Jesús, aquel capaz de quitarnos el impostorismo de nuestras cabezas. Soy hijo de Dios, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser hijos de Dios. Romanos 8:15, habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Gálatas 4, versículos del 6 al 7, ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también herederos de Dios. Yo soy amado y soy aceptado. Efesios 1, 5 al 6, nos adoptó como a hijos para alabanza de la gloria de su gracia. Romanos 8:38, versículo 39 también, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Colosenses 3:12, como escogidos de Dios, santos y amados, soy perdonado y libre. Colosenses 1:13, 14, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Efesios 1:7, en él tenemos redención según las riquezas de su gracia. Hermanos, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Somos nueva creación, 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, Cristo vive en mí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Efesios 4:24, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios. Soy justificado y santo, Romanos 5:1. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. 1 Corintios 6:11. Ya habéis sido lavados, santificados y justificados. Hebreo
10:10, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Soy también un escogido y con propósito. Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Primera de Pedro 2:9, linaje escogido, real sacerdocio. Jeremías 29:11, pues yo sé que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Soy más que vencedor. Romanos 8:37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Primera de Juan 4:4, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tengo acceso a ese Dios. Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Hermanos, estas son las promesas que verdaderamente nos definen y son las promesas que verdaderamente nos identifican y son finalmente las promesas que verdaderamente importan sobre todas las cosas. Hermanos, cuando los veo a ustedes, yo no veo nunca más impostores. Yo veo, y Dios tampoco ve impostores en cada uno de ustedes. Dios ve a Cristo en cada uno de nosotros, hermano, y esa es la identidad que yo tengo que buscar. La mía literalmente no vale la pena. Soy impostor para siempre, pero delante de Dios yo tengo que verme con la identidad de Cristo y eso es lo que Dios está buscando. No vale la pena de quejarme delante de Dios si soy bueno o soy malo, porque Dios ya tiene una identidad para mí. El Moisés del llamado no era el Moisés que terminó llevando a su pueblo. El Jeremías que llamó Dios no fue el Jeremías que llegó a su meta final. El Gedeón, que era el último de su casa, pobre y joven, no fue el Gedeón que derrotó a los madianitas. Fueron los tres a los que Dios le dio una nueva identidad con los cuales se puede identificar. Hermanos, no vale la pena delante de Dios quejarse si somos buenos o no para el llamado que Dios nos está dando, sino empezar a confiar en lo que Dios nos está diciendo y Dios nos está llamando a esa nueva identidad, una identidad solamente que se puede obtener naciendo del Espíritu Santo nuevamente, y eso es lo que tenemos que provocar en nosotros, nacer de nuevo en el Espíritu, hasta que veamos a cara descubierta una nueva identidad en nosotros y es la identidad del Hijo amado de Dios, Jesucristo. Gracias le damos a Dios por Él. Entonces, delante de Él tenemos que sabernos de que somos nuevas criaturas, saberte que eres, como hemos leído, valioso y valiosa para Dios, que Dios dio a su Hijo amado, a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros, que somos verdaderamente una joya en las manos de Dios, valemos la sangre de su Hijo amado, nosotros, su iglesia, vale el sacrificio del Señor. Entonces, no sientas que no eres lo suficientemente excelente para Dios y tampoco te creas un impostor cuando la gracia de Dios literalmente se ha puesto en nuestra mano. Cuando Dios te dice, Dios, yo te he puesto un nombre y mío eres tú, yo te he dado una nueva identidad. Y quizás sea imposible, por el contexto actual que estamos viviendo, que no nos sintamos impostores. Tenemos que muchas veces cambiar nuestra forma de pensar y entender cuál es nuestra verdadera identidad y cómo está obrando Dios en nuestra vida, a pesar de que muchos hoy nos desechan, nos calumnian, nos tienen por menos o nos dicen lo poco que valemos o que literalmente no somos nada. Incluso quizás nos sintamos incapaces incluso de tener un trabajo limpiando un simple piso. Yo quiero terminar con una ilustración y es algo que me llamó mucho la atención un día leyendo este pasaje y quiero que usted lo lea conmigo y es algo que quiero ilustrarle en un pasaje muy importante, el cual Juan el Bautista estaba preso, estaba en la cárcel y no hace mucho que ese Juan el Bautista había bautizado a Jesús en el río Jordán. Y me imagino a Juan sufriendo en aquel presidio, en aquella cárcel, pensando literalmente, ¿realmente he sido yo un impostor todo este tiempo? ¿He malinterpretado el llamado de Dios, aquella promesa que Dios le dio a mi madre sobre el niño que le iba a nacer y lo que haría, aquel que allanaría el camino para aquel que había que venir? Y él tuvo esa duda. Yo digo, yo quiero saber si sigo siendo o soy un impostor en este momento de sufrimiento. Y él hace algo muy importante, él manda a sus discípulos a preguntarle algo a Jesús y le dice, ¿realmente eres tú el Mesías, el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Él le pregunta, ¿realmente eres tú el que yo bauticé, aquel que había de venir, o tengo que seguir esperando a otro en este lugar?
Jesús le respondió algo muy importante a los discípulos de Juan que fueron buscando allí las respuestas. Jesús les dijo, dice así: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Luego de esto, Jesús hace algo muy importante. No se lo manda a decir a Juan, sino que lo dice delante de los demás. Dice el versículo 7, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, porque él, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es el Elías que había de venir. Él que tiene oídos para oír, que oiga. Hermanos, esto es una declaración importante, porque Jesús les dijo, no a Juan, a los demás, les dijo: no hay otro mayor que este, y este es el Elías que ustedes están esperando. Él le dijo, cuando Juan tenía ese sentimiento de impostor, Dios declara con su boca lo que somos, no para honra nuestra en lo privado, sino para la honra en público. Hermanos, yo quería terminar diciéndote, como mismo dijo Jesús: mira a tu alrededor. Los ciegos ven, los sordos oyen, y el evangelio se está predicando. Entonces, mira a tu alrededor. Regocíjate no por lo que otros van a decir bueno o malo de ti, sino porque la gloria de Dios está aquí y Él es quien verdaderamente ha puesto nuestro nombre en el libro de la vida. Ahí está escrita nuestra identidad. Ahí no está escrito en el libro de la vida Saulo de Tarso. Está escrito Pablo, apóstol de Jesucristo. No está escrito Juan Antonio Guzmán. Está escrito Juan Antonio, siervo del Señor. No está escrito Fade Houdini, o Houdini, discúlpame. Está escrito Fadi el redimido. Hermano, por nosotros nos dan un peso, pero Cristo dio su sangre porque somos valiosos. Dios te bendiga.